Pues aquí está también mi otro correo. Este correo es una cuenta del tecnológico, pero es una cuenta Gmail, ¿sí? Que es la que uso para otras herramientas. Y la otra cuenta desde la cual les mando los correos es la cuenta de Teams, a donde me pueden mandar mensajes al chat de Teams o escribir al correo. Hoy lo que vamos a ver, como les decía, son los símbolos que vamos a usar durante el semestre. Pues estos son los símbolos básicos que posiblemente ya conocen. El primer símbolo es la epsilon, que significa pertenece, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos con algunos conjuntos que ahorita vamos a ver, conjuntos de números básicos, como el primero que dice 3 pertenece a los números naturales, -4 pertenece a los números enteros, pi pertenece a los números reales. Ah, ¿mande? ¿Alguien preguntaba algo? No alcancé a ver quién decía algo. No, es que tenía el micrófono activo. Ah, ok, no hay problema. Y luego 3/4 pertenece a los números racionales, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos conjuntos, pero voy a irlos repitiendo para que los vayan recordando si ya los conocen. Y luego tenemos la epsilon griega con un slash, quiere decir no pertenece. Siempre el slash es una negación. Entonces, -4 no pertenece a los naturales. Los naturales son números enteros positivos. Entonces, cuando sea negativo, no es un natural. El punto 5, aquí ahorita tengo la configuración a español de España, por eso me pone el punto 5 como si fuera en España, que dicen 0,5, no es un número entero, ¿sí? Porque es un decimal. Pi no es un racional, los números racionales son fracciones. El pi no se puede representar como una fracción. 3/4, como es una fracción, no es un entero, ¿sí? También pertenece, también se puede decir como no es, ¿sí? Como no pertenece a los enteros, pues no es un número entero. Otros símbolos de conjuntos que posiblemente ya han utilizado desde preparatoria es la inclusión. Un conjunto está incluido en otro conjunto. El conjunto de los naturales está incluido en los enteros, ¿sí? Porque los naturales son enteros positivos y los enteros son todos los enteros, tanto positivos, negativos y el cero. La unión es una operación. Si hago la unión entre dos conjuntos, me da un nuevo conjunto. Tengo aquí el conjunto de los racionales y los irracionales. Con esta unión formo el conjunto de los números reales. Y luego tenemos la intersección. Si hago la intersección entre irracionales y naturales, me da el conjunto vacío, ¿sí? Y ese es otro símbolo. El conjunto vacío se puede representar de estas dos formas, ¿sí? Como un conjunto sin elementos. Otros símbolos. Tenemos aquí la A mayúscula invertida. Se lee o significa para todo o para cada, ¿sí? Y aquí tenemos una definición, toda escrita con puros símbolos, donde hay otro símbolo que no conocemos, aquí está, es la E mayúscula al revés, que significa existe, ¿sí? Entonces, con estos dos símbolos puedo leer este enunciado que me dice, para todo, le puedo decir, para todo elemento de los racionales existe o existen dos elementos de los enteros o dos números enteros, también se puede leer así. Para todo elemento racional existen dos números enteros, tal que ese número racional se puede representar como una fracción de dos enteros, ¿sí? Así puedo leer yo este enunciado que está escrito en puros símbolos matemáticos. Y este enunciado es una definición de los números racionales, ¿sí? Ahorita no chequé, pero la Q viene del inglés que es cociente.
Ustedes chequen si cociente está bien escrito en inglés o lo escribí mal. ¿Sí? Verifíquenlo. Usted ahí lo checo más al rato y cambio la, la ortografía si está mal. Entonces ya les decía, existe, es la E mayúscula al revés. Y luego tenemos no existe, es el mismo símbolo de existe, pero con un slash que significa la negación. Entonces, con esos dos símbolos, ahora tengo otra definición. Tengo otro enunciado que me dice para todo elemento de los irracionales o todo número irracional o para todo número irracional no existe un par de enteros tal que se pueda representar como una fracción. Esa es la definición de los irracionales. ¿Sí? Es la definición de los números irracionales. Quiere decir que los números irracionales no se pueden representar como una fracción. ¿Sí? Es lo que dice en este pequeño enunciado. ¿Sí? Otros símbolos que se usan en lógica matemática o en programación son la flecha hacia la derecha, ¿sí? Que se puede definir como un if, then, o como si esto, entonces lo otro, o es una implicación. Si tengo la flecha hacia los lados, es un if and only if, o un sí y solo sí. Una condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Esto es muy necesario que ustedes lo entiendan en programación, en lógica, en filosofía o en matemáticas. ¿Sí? Y los símbolos que más vamos a usar esta primera unidad son los del eje real, que es el horizontal, y el eje imaginario, que es el eje vertical, que los van a usar mucho en mecánica y en electrónica. ¿Sí? Porque todo el estudio de la electrónica y la mecánica se basa en el plano completo. ¿Sí? Vibraciones y oscilaciones se basan en estos dos ejes. Y otros símbolos que se usan mucho en ingeniería son las letras griegas. Se usan mucho en química, se usan en biología, se usan en física, se usan, bueno, en todas las ciencias. Y como han visto ahorita, pues se usan en medicina, en ciencias de la salud. Y aquí pues están, les puse nada más las minúsculas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, la de imprenta, la cursiva, zeta, eta, este es teta, pero se pronuncia como la zeta española, zeta. Esta es la de imprenta, la cursiva, iota, kappa, lambda, nu, nu, psi, omicron, pi de imprenta y pi cursiva, que es como una omega con un gorrito, una rayita arriba, rho cursiva, la sigma cuando la S va en medio de la palabra, la S cuando va al final de la palabra, y esta es la S en ciertos casos especiales. ¿Sí? La tau, es la upsilon, la psi, esta es la imprenta, la cursiva. Esta aquí en México se le dice chi, pero ese está incorrecto porque se está leyendo la transliteración al inglés, pero se pronuncia como kai, como es la K. Ujú. Esta es la psi de psicología y omega. Estas son las minúsculas. Ustedes acuérdense que en las notas está los símbolos completos y desde aquí en el primer tema se pueden ir a la nomenclatura. Aquí está en la página 368. Aquí está la nomenclatura completa. ¿Sí? Aquí están las mayúsculas y minúsculas y la lista completa de símbolos y constantes físicas. Y antes de irnos a los conjuntos, quiero mostrarles algunos alfabetos de donde pues aparecen muchos de estos símbolos.
Si lo estoy compartiendo, sí, sí pueden ver esta presentación, ¿verdad? Sí, profe. Este es uno de los, Sí, ¿sí? profe. Ok, bien. Este es uno de los alfabetos más viejos, que es el fenicio, y aquí pueden ver que hay mucha similitud con las letras que usamos ahora, las mayúsculas, como la A. Aquí está la A. Profe, Sí, este documento nos lo va a pasar para hermano. sí, estos los voy a subir ahí a Moodle. Ok, Sí, gracias. pues esta es la A mayúscula de los fenicios, la B, la G, la D, que es como una delta griega más o menos. Esta es la E, y bueno, la Z, la B, la teta. Hay unas que se parecen más, la K, L, M, N. Si ven, todas están como al revés, porque se escribía en piedra, entonces se escribía de derecha a izquierda, no como escribimos nosotros ahora de izquierda a derecha, ¿sí? Y aquí tenemos las otras letras, que es la S, la AIN. Bueno, aquí están los nombres. Este es como la P o F, una S, esta es la Q, la R, la SH y la T, ¿sí? Aquí hay otro alfabeto que es muy parecido al arameo y al árabe, que también se usa hace mucho y que está muy relacionado al fenicio y que se usa pues obviamente en el alemán antiguo y en el español antiguo de hace miles de años. Con ese se escribían esas lenguas. Igual se escribe al revés, o sea, de derecha a izquierda. Por eso están todas las letras, se pueden ver, están al revés. Y aquí está el cirílico de las lenguas, aquí le puse más, eslavas, a es eslavas, no esclavas, sí, eslavas, que es el ruso, polaco, bueno, no, el polaco no, el ruso y lenguas bueno, relacionadas al ruso, ¿sí? Y están parecidas al griego también. Aquí está la A, esta es la B grande, la B chica, igual como en el griego, la beta es B chica, el griego no tienen B grande, ¿sí? La beta suena como la B chica del español, como vaso o vaca, no tienen B grande. Esta es la G, la Gimel, Dalet, Yo y otros sonidos. Si bien ven, tienen igual la P, el Pi, la R y otros sonidos. Y aquí está igual el alfabeto griego, mayúsculas, minúsculas, las cursivas. Y vamos a ver los conjuntos, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá en esta presentación. Entonces, en la primera unidad, realmente vamos a concentrarnos a ver el conjunto de los números complejos. Pero en el plano complejo tenemos estos 4 conjuntos más. En el plano complejo lo vamos a estudiar aquí. Vamos a tomar este plano como el plano complejo, ¿sí? Acuérdense que en el plano complejo tenemos 2 ejes. El eje horizontal lo vamos a conocer como el eje real, que pueden usar este símbolo que es la R cursiva o pueden usar simplemente RE. ¿Sí? Y el eje vertical vamos a usar la I cursiva, que se usa este comando en LaTeX, IM, o pueden usar IN. ¿Sí? O normalmente, si lo hacen a mano en un cuaderno, se pone la I cursiva y la R.
cursiva, como ustedes la escriben, ¿sí? I de imaginario y la R de número real, ¿sí? Así lo hacía uno a mano cuando se hacían las cosas en cuaderno, que ya no existen esas cosas, ¿sí? Entonces, este es el plano complejo. El plano complejo, acuérdense que se escribe con el símbolo de C, y este es el comando en látex, /C, y es una C con una letra especial, ¿sí? Entonces, este es el plano complejo, pero dentro del plano complejo, acuérdense que el eje real, pues son los números reales. Entonces, este eje también es el eje real. Entonces, aquí puedo poner que es el conjunto de los números reales, ¿sí? Es el números reales. Y dentro de esta recta, tenemos también a estos tres conjuntos: números racionales, números enteros y números naturales. Los números naturales son los números enteros positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada una de estas coordenadas son los naturales. Los enteros son todos los enteros, tanto positivos como negativos, y el cero, ¿sí? Y los reales, pues es toda la recta. Los irracionales son solo algunos, ahorita los vamos a ver. Entonces, aquí están las definiciones. Los naturales son los enteros positivos. Los enteros son los enteros tanto positivos como negativos y el cero. Los racionales son las fracciones. Todas las fracciones que podamos representar de un entero sobre otro entero. Y el Los, entero también puede ser uno. ¿Mande? los irracionales son los de punto decimal, ¿no? Los, bueno, es que punto decimal no nos dice nada, porque las fracciones pueden representarse con punto decimal o sin punto decimal, pero lo importante es que se puedan representar como fracción. Es que si tienes un medio, es lo mismo que punto 5, pero si me puedo regresar de punto 5 a un medio, es que es un racional. Pero como el número pi es 3.141592, 6, 5 y nunca terminas, o sea, los decimales son infinitos y nunca lo puedes convertir a una fracción. Es imposible. Entonces, el número pi se llama irracional y se escribe con decimales. Pero el 1.5 también tiene decimales, pero es racional porque lo puedes convertir a una fracción. Entonces, siempre que se puede escribir como una fracción de dos enteros, es racional. Cuando no se puede escribir como una fracción de dos enteros, es irracional, ¿sí? Entonces, si tiene decimales o no importa, pero si tiene un infinito número de decimales que no tenga un patrón y que no se pueda convertir a una fracción de dos enteros, es un irracional, como el número pi. El número pi tiene un infinito número de decimales y esos decimales no tienen ningún patrón, ¿sí? Se tienen que ir calculando, y pues nunca terminas. Es imposible calcularlo completo, ¿sí? Y las relaciones entre los conjuntos, como ya vieron, los naturales están incluidos en los enteros, porque los naturales son los enteros positivos y los enteros son los positivos, los negativos y el cero. Ahorita vemos ejemplos de los irracionales, por si tienen dudas. Y los graficamos igual en el plano completo. Y luego los naturales, los enteros, tanto los naturales como los enteros también son racionales, aunque no tengan decimales, ¿sí? El 5 es un número racional, ¿sí lo entienden? O el 7 o el 100 son números racionales, porque los puedo escribir como una fracción.
¿cómo podría escribir yo el 5 como una fracción? Cinco sobre 1. Ajá, ¿sí? Todos los enteros los puedo convertir como una fracción poniéndolos sobre 1, ¿sí? Entonces siempre se pueden escribir como una fracción. Y el decimal, pues se podría decir que es 0.0 y es un racional. ¿Ok? Entonces, por eso son racionales y están incluidos en los racionales. Y todos esos están dentro del eje horizontal. ¿Sí? Todos los racionales, todos los enteros positivos, negativos y el cero están en el eje horizontal. ¿Sí? Por eso son reales. Ahora, los irracionales también están en el eje horizontal. ¿Sí? Que les decía que son los números que tienen decimales infinitos y que no se pueden representar como una fracción. Aquí está eso también. Entonces, los naturales, los enteros, son racionales y están dentro de los enteros. Si hacemos la intersección entre los irracionales y los racionales, es un conjunto vacío. Quiere decir que no hay ningún número irracional que sea racional. ¿Sí se entiende eso? Y como les decía, el eje real o los números reales están dentro del plano complejo, es lo que dice aquí. ¿Sí? Porque es el eje horizontal. Y otra vez aquí concluimos. Los naturales, los enteros, los racionales y los reales, todos están en el plano complejo. ¿Sí? Por eso lo estamos viendo así, porque la primera unidad son los complejos. Pues todos estos cuatro conjuntos están dentro de los complejos. Los irracionales están en el plano, en el eje real y están en el plano complejo. ¿Sí? Gráficamente esto se vería en un diagrama de Venn así. El conjunto más pequeño son los naturales, que son los 1, 2, 3, 4, 5. Luego los enteros, que son los enteros positivos y negativos y el cero. Y luego los racionales, todas las fracciones, ¿sí? Como ya ahorita lo mencionaron, los fracciones también son las fracciones que están sobre 1. ¿Sí? Y luego todos los racionales, como les decía, no tienen ningún elemento en común con los irracionales. Entonces, por eso son dos conjuntos que tienen una intersección nula. ¿Sí? Entonces están los irracionales y los racionales. Y la unión de estos dos forman el conjunto de los números reales, que es todo el eje horizontal. Y luego, si a eso le agregamos dos imaginarios, que es el eje vertical, que eso lo vamos a ver mañana, cómo aparecen los imaginarios, con eso se forma el plano complejo. Entonces, por eso es importante que conozcan estos cuatro conjuntos básicos para entender el plano complejo. Y ahora los ejemplos de los números irracionales. Los más comunes que vamos a usar son pi, como les decía, pi es 3.14159265 y hasta un infinito número de decimales y no podemos saber de aquí del 5 cuál sigue. Tienen que calcularlo porque tiene un infinito y no hay ningún patrón que te diga cuál es el que sigue. Es imposible saberlo, tienen que sabérselos de memoria o calcular. Lo mismo para la constante de Euler. Tiene un infinito número de decimales y no tiene ningún patrón. Raíz de 2, raíz de 5, raíz de muchas de las raíces no exactas son irracionales. El número áureo, que se relaciona con la serie de Fibonacci, es otro número irracional. El número de Gelfand, que es otro número muy conocido en matemáticas, es otro número irracional. ¿Sí? Entonces, estos son algunos. Son los que dice que no se pueden convertir en fracción, ¿verdad? Que siempre van a ser irracionales.
Sí, siempre son irracionales. Entonces, muchas de las raíces son irracionales. Raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 10. Todos esos son irracionales porque te da un infinito número de decimales. O sea, si los graficamos aquí en el plano complejo, pi está por aquí, 3.14, raíz de 2 es 1.4142, por ahí. Y luego el número de Gelfand es 1.6, no sé qué, no sé qué. Y luego el número áureo, bueno, ya el número de Gelfand, el número de Gelfand 2.665, 2.665, está por ahí, ¿sí? Entonces estos son 4 ejemplos de números irracionales. Me falta la de Euler, 2.7. Bueno, aquí no me van a acabar, entonces me saco un poquito más para ver mejor las cifras. Entonces este es el Gelfand, la E, más o menos por ahí. Entonces ahí tienen algunos ejemplos, pero hay muchísimo, hay un infinito número de irracionales, ¿sí?, que pueden ustedes graficar aquí en el eje real, pero lo importante es que siempre están en el eje real, ¿sí? No están aquí en el eje imaginario ni en el plano completo, ¿sí? Están aquí en el eje real y no los puedo convertir en una fracción. Aquí, como pueden ver, está en una fracción, pero irracional, porque tienen arriba, no es un número entero, es uno más otro irracional. Raíz de 5 es un irracional. Entonces, por eso es un irracional, ¿sí? Entonces, esa es la definición de un número irracional. Entonces, esos son ejemplos de algunos irracionales. Entonces, aquí como problemas, para que vean la utilidad de los símbolos y los conjuntos. Entonces, vamos a ver. Pi es un número real. Lo que me están diciendo es si está en el eje horizontal. Sí, es correcto. El siguiente, pi es un número racional. Aquí lo que me están preguntando es que si pi se puede representar como una fracción. Es falso, ¿sí? Porque pi no se puede representar como una fracción. Tiene un infinito número de decimales. Entonces, lo que debemos decir es que pi es irracional. Hay muchos símbolos para los irracionales. Aquí les puse en las notas de que pueden encontrar diferentes símbolos. En cada libro, cada autor usa un símbolo diferente. Algunos usan P, unos usan I, unos usan la Q de racionales, pero con un más, otros con un primo, unos R menos Q con un slash. Entonces, no hay un símbolo generalizado, ¿sí? Entonces, pero sabemos que pi es irracional. Aquí hay otros. Raíz de 2 es racional. No, raíz de 2 no se puede representar como una fracción, ¿sí? Sabemos igual que es un número irracional. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta. Raíz de 2 es un número real. Lo que nos están diciendo es que si está en el eje horizontal. Sí, eso es verdadero. Es un número real. No es imaginario. O sea, el raíz de 2 no lo representamos aquí en esta parte, ¿sí? Mañana vamos a ver cuáles se representan en el eje imaginario. Y pi, aquí nos dice la última pregunta. Pi es un número irracional, es verdadero, ¿sí? Porque los irracionales tienen un infinito número de decimales, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que íbamos a ver hoy, nada más las definiciones básicas de los conjuntos, los símbolos. Mañana lo que vamos a ver es cómo aparecen los imaginarios. Eso está aquí en la unidad de imaginario, ¿sí? Ya es esta parte. Vamos a ver cómo se resuelve un polinomio o la fórmula general, como lo hayan visto ustedes en preparatoria, de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c. Y eso es lo que vamos a ver mañana. La pueden ir revisando en las notas
La presentación es casi lo mismo, nada más en formato de este tipo, ¿sí? Como fuera PDF, si quieren irlo revisando aquí. Vamos a ver cómo graficar un número complejo en GeoGebra. Si ustedes quieren hacerlo en Scilab, pueden instalar Scilab y usar estos programas con esos comandos. ¿Sí? Vamos a ver cómo calcular la magnitud o medirlo en GeoGebra, cómo medir ángulos en GeoGebra, cuál es el círculo unitario y estas fórmulas o identidades que se utilizan en los números complejos y algunos ejemplos de estos polinomios para usar la, la fórmula general, ¿sí? De cómo calcular las raíces de un polinomio, que son las mismas que ustedes usaban para factorizar polinomios o para resolver polinomios en preparatorio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver mañana. Y eso sería todo por hoy.